Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor. Este día domingo, un día especial, el Día del Padre. Cuánta bendición nos da nuestro Padre Celestial, nuestro papá, nuestro papito. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la comunión, de la bendición de que Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos abrió un camino que nos lleva a la eternidad. Y cuando uno entiende eso, se puede dar cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros, con nuestra familia y con todos aquellos que vienen a sus plantas, a sus pies, arrepentidos. Gracias, Señor, por este nuevo día, esta semana que estamos iniciando de cuarentena, digamos, donde la gente tiene que estar en casa y es bueno respetar aquello. Bueno, vamos a hacer una oración en la mañana saludando a distintos hermanos que están en distintos lugares, en Santa Cruz, en Granero, en Punta de Cortés, en Codegua, en Coinco, en Doñigo, en Rancagua, distintos lugares, en Machalí, en Santiago también, hay lugares más lejanos, ¿cierto? Y agradecemos al Señor donde quiera que tú te encuentres, mi hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias al Señor por revisar una palabra que vamos a revisar y por agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. Padre, te agradecemos por tu presencia tan hermosa en nuestra vida. Tú que has perdonado nuestros pecados, tú que has aceptado nuestro perdón ante ti y has abierto tus brazos para recibirnos. Te agradecemos, Señor. Te pedimos esta mañana por aquellos hermanos que están afectados en su salud por la pandemia que está atacando este mundo. Te rogamos, Señor, por mi hermano Juan y su esposa que ha estado hospitalizada. Ha estado mejor, pero te pedimos por ellos. Cubre sus vidas, Señor. Sus hijas, su hogar, su familia. También te pedimos, Señor, por el papá de la esposa de Ismael Bravo. Te rogamos, Señor, por este hijo también. Por la mamá de Sirjame. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia. Padre, tú eres el Dios santo y poderoso. Todo está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos. Tú sabes cuándo debemos partir de esta tierra. Pero lo más importante, Señor, es irnos contigo. Y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de tus hijos. Para tu gloria, Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo quiero compartir una palabra sobre las decisiones. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar en la vida. Hay decisiones que son acertadas, que son asertivas, nos llevan por el camino correcto. Pero hay decisiones que a veces nos llevan por un camino equivocado. Y esa decisión que nos llevan por un camino equivocado va a llegar a una meta equivocada. Y de pronto es que alguien tiene que ayudarnos, enfrentarnos, confrontarnos con la verdad para cambiar el rumbo. Nosotros nacimos en esta tierra, estamos de paso en este planeta, en este hogar, y tenemos que salir destinados de esta tierra. Y gracias al Señor que alguien nos habló, alguien se paró en el camino y nos proclamó la verdad. Y ahí cambió nuestro destino. Íbamos derecho a la perdición, al infierno, pero alguien nos entregó un mensaje de Cristo y nos confrontamos con Él y Él nos acogió.
A menudo, a veces no nos damos cuenta, y la gente a veces no se da cuenta que va por un camino equivocado, por un camino que no conduce. Hay gente que dice, yo no he sido tan mala, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno? La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Hermano, en esto tenemos que ser muy claros. Todos enfrentamos innumerables decisiones a lo largo de nuestra vida. Algunas tienen poca importancia, pero otras sí cambian el destino para siempre. A veces es difícil decidir lo que vamos a comer, pero existen decisiones que tienen consecuencias más relevantes y pueden producirnos gran preocupación. Dé un paso de fe y confía en Dios. Él no juega, no se esconde, no está jugando a la escondida. Cuando anhelamos conocer su voluntad con sinceridad, Él va a revelar la voluntad. Cuanto más sinceramente nos acerquemos al corazón de Dios, más fácil será conocer su voluntad. Cuando pongas sinceramente la voluntad de Dios por encima de tu voluntad, Él te va a mostrar el camino, ese camino correcto, ese camino que nos lleva a la eternidad. En el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24, Santiago 1 del 22 al 24, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego se olvida cómo era. Ser hacedores de la palabra. Si uno no lleva la palabra de Dios a la vida, se hace vana, pierde todo propósito, pierde toda objetividad, toda razón de ser. Por eso no seamos oidores olvidadizos. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios nos trae un recaudo de gozo, de bendición en nuestra vida. ¿En qué consiste tomar decisiones? Es el proceso que involucra escoger un camino o hacer un juicio con respecto a una actitud o acción correcta. Las decisiones son un acto de voluntad y siempre son influenciadas por la mente y por las emociones. Lamentablemente, y tenemos que ser sinceros, hay decisiones que se toman emocionalmente. Y cuando las decisiones no se toman bajo principios, sino bajo emociones, es muy probable que esas decisiones no sean las correctas. Y nos van a llevar a un camino difícil, un camino, y muchas veces se comprometen cosas tan importantes en la vida de la persona. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí Isaías usa unas palabras serias. Él dice, si confesamos, dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, y si no quisiereis y oyereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, una de las palabras del Nuevo Testamento, que se traduce como la acción de decidir,
escrino. Este verbo significa distinguir, decidir, decidir mentalmente, determinar o resolver algo conscientemente. Hay una pregunta: ¿en qué se deben basar nuestras decisiones? ¿Cuál es el piso, cuál es el fundamento que debemos considerar para tomar decisiones? Nuestras decisiones deben basarse en lo que conocemos como voluntad revelada de Dios. En Hechos 21, versículo 25, dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Bueno, aquí había un tema aquí. ¿Qué le vamos a exigir a aquellos que son gentiles, que no son judíos, no son israelíes, son gentiles, que se convirtieron? Aquellos que han creído, dice, solamente esto, que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Bueno, decisiones. Nuestras decisiones reflejan los deseos íntimos de nuestro corazón. El Salmo 119, versículo 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Señor, danos sabiduría, inteligencia, para escoger el camino de la verdad. Mi hermano, en última instancia, tus decisiones son el resultado de lo que tú deseas, lo que tú más anhelas. El principio fundamental para tomar decisiones es el deseo que me lleva a agradar primero a Dios. Señor, esta decisión está acorde con lo que te agrada a ti. Dice Josué, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel llegó un momento en que tenía que tomar decisiones. Ya se había alejado tanto de Dios. Ya había descaminado sus pies fuera de Dios. Y aquí Josué se para ya con los años. Ya Josué no es un joven, ni esta recién ya tenía sus años. Y tira una línea. Si mal os parece servir a Jehová, tomen una decisión. O vayan en pos de los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, a quienes estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo ya tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces, frente a los conflictos de la vida, frente a las decisiones que hemos tomado, porque somos lo que estamos viviendo hoy, el fruto de las decisiones que tomamos ayer. Lo que tomamos ayer fue o en el pasado, lo que estamos viviendo hoy son las decisiones que hemos tomado en el pasado. Y lo que vamos a vivir más adelante son las decisiones que tomamos hoy. La pregunta es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Mire, al tomar una decisión, tenemos que comunicar nuestra voluntad. Señor, esto es lo que yo quiero. Si yo voy a dar un paso en la vida matrimonial, si me voy a casar, si voy a hacer un viaje, si voy a hacer un negocio, si vamos a comprar algo. Señor, esto es lo que yo he decidido. ¿Qué piensas tú? Al tomar una decisión, vamos a comunicar nuestra voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o el mandato de alguien con autoridad.
Dios quiere revelar su voluntad. Otra acepción da la idea de tener una disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas. Cada uno de nosotros tiene metas. Lo que usted va a hacer hoy día ya son decisiones que tomó ayer. Pero esas decisiones tenemos que cotejarlas a los pies del Señor. Tenemos que tener cuenta que si utilizamos nuestra propia voluntad, a través de la voluntad podemos controlar nuestras acciones y nuestras emociones. Usted sabe que la voluntad está puesta, ¿cierto?, en el alma, que a través de ella tomamos decisiones, pero a través de ella también damos paso a ciertas emociones. ¿A qué se refirió Cristo cuando oró a su Padre Celestial, y dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? Dice Mateo 6:10. Cuando el Señor le enseña a los discípulos a orar y les dice: oren de esta manera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios quiere que en la tierra se ejecute su voluntad. Eso es sumisión a Dios. Ese es el deseo de agradarle a Él. Señor, yo quiero agradarte. ¿Qué dice la Escritura acerca de la voluntad de Dios? Primero, que la voluntad de Dios es perfecta. Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene un plan perfecto, un plan agradable, un plan bueno para cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos dice? No te conformes a este siglo, a este momento, transfórmate. Si yo quiero ayudar a una persona que tiene una vida mal, una vida afectada en la economía, en las emociones, está bajo una crisis de enfermedad, de pánico, etc., tenemos que entrar y entregarle elementos y herramientas a través de la palabra para que sea renovado el entendimiento, para poder llevarlo a la voluntad del Señor. Primero, la voluntad de Dios es perfecta. Segundo, la voluntad de Dios permite que ocurran ciertas cosas. La voluntad permisiva de Dios. Veamos Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dios nos da la opción de escoger. Él permite que tomemos decisiones. Él no va a actuar ni por coerción, ni a la fuerza, ni amenazando. No, usted, hijo, va a tomar decisiones. Claro, a veces nuestras decisiones no son las mejores y después preguntamos por qué Dios me ocurre esto. Dios nos da la opción de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Tú, mi hermano, mi hermana, usted escoge. Aquí Dios le da la indicación a través de los siervos del Señor al pueblo de Israel. Coloque la sangre en los dinteles de la casa, de la puerta de la casa. Coloquen. Es una decisión que usted o la obedece o no. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es permanente. Dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nadie va a frustrar los planes de Dios, nadie lo va a frustrar. Cuando yo, si cuento un testimonio, cuando yo estaba por allá por
cuarto año en la carrera que estudié, decidí entrar a un instituto bíblico porque sabía que el camino era para aquello, pero quería confirmar. Y fui a consultar a un siervo del Señor si interrumpía la carrera o no. Entonces, él me dijo, mira, si Dios es el que te llamó, Él va a persistir en aquello. Lo que hagas nunca va a llenar tu corazón a menos que actúes en lo que Dios te ha destinado para ti. Termina tu carrera, pero vas a tener que tomar el camino que Dios te ha destinado. Porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Y es verdad, así se ha cumplido. Los planes de Dios se logran porque Él es soberano. La palabra soberano significa que Él no nos va a consultar. Mi hermano no te va a consultar a ti. Él es soberano, Él toma decisiones. Él otorga un perdón completo y ofrece una casa en el cielo a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él espera pasar con nosotros la eternidad. Estamos en esta tierra y vamos a vivir muchas cosas en esta tierra, pero no nos acomodemos tanto en esta tierra. Estamos de paso, mi hermano. Lo definitivo, nos vamos con Él por la eternidad. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra familia? La respuesta es sí. Dios desea revelar su voluntad en forma personal. Hechos 22:14 dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Está claro? La pregunta era si uno puede conocer la voluntad de Dios. Antes de entrar al pastorado, era para mí difícil. Estaba haciendo clase, venía la voz del Señor y me decía, no es aquí donde debe estar. Estaba durmiendo y me despertaba, es este el camino que debe seguir. ¿Por qué? No es porque no quería hacer la voluntad de Él, es porque Él estaba insistiendo que el camino que yo debía tomar es el camino que estoy ahora. Entonces, ¿puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Ahora, Él desea revelar. ¿Cómo se revela la voluntad de Dios? Bueno, para eso está el Espíritu Santo. Dios revela su voluntad principalmente a través del Espíritu Santo. Qué hermoso, gracias Espíritu Santo. No se mueva, no tome acción inmediata, dobléguese ante Dios. Dígale, Señor, ¿es lo correcto que debo hacer? Dios va a revelar su voluntad a través del Espíritu Santo. Va a revelar su voluntad a través de la palabra, a través de la Biblia. Y aquí podemos preguntarlo, ¿me revelará Dios el designio completo de mi vida? Mira, solo Dios ve todo el cuadro de nuestra vida, completo, pasado, presente y futuro. Descubriendo la voluntad de Dios es como leer un pergamino. Él nos enseña, nos aconseja, a medida que se va desarrollando la vida. Dice el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Subrayo la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué ocurre cuando la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad? Ahí hay un problema. ¿Qué va a pasar cuando la voluntad de Dios no está acorde con nuestra voluntad? ¿Qué ocurre cuando mi decisión no es la correcta?
Dios quiere otro camino. O si no, preguntémosle a Jonás. Dios lo mandó a Nínive, pero él no quería. Tomó otra dirección contraria. Terminó en Nínive. De alguna forma vamos a tener problemas. Dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítese, mi hermano, en Dios. Pídale gozo, renueva, Espíritu Santo, dame gozo en mi corazón. En lo que estoy haciendo, si estoy cocinando, si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy haciendo tal o cual tarea, Señor, como dice tu palabra, hazlo todo como para el Señor con gozo. A veces la voluntad de Dios, claro, la voluntad de Dios a veces trae dolor, trae aflicción. No siempre, no es un camino de chocolates ni de golosina. Pero a veces el camino se coloca difícil, duro. Esto permite ver nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Él. Aunque hay una historia bíblica, la historia de Gedeón. Aunque Dios habló personalmente a este varón Gedeón, ese joven todavía estaba inseguro en cuanto a la decisión correcta. Mira, si vemos en Jueces, si tú lo puedes leer, Jueces 6:36 hasta el 40, ahí vamos a ver que Gedeón estaba venteando el trigo detrás de la casa porque tenía temor, un hombre temeroso. Pero Gedeón, Dios le habla que tiene que levantarse, formar un equipo de hombres para liberar del asedio de los enemigos. Pero él cayó en duda, ¿eres tú, Señor? Y colocó el vellón y dice, Señor, perdóname. Si el rocío de la noche no moja este vellón, es porque es tu voluntad, Señor. Y así ocurrió. Pero después dice, Señor, perdóname. Pero si se hace lo contrario, si el rocío de la noche cae y se moja el vellón, pero no se moja alrededor de él, es porque es tu voluntad. Señales. Gedeón estaba inseguro en cuanto a la decisión, si era correcta o no, cualquiera, por supuesto. Porque no todos son tan valientes, no necesitamos de Dios, mi hermano. En Jueces 6, versículos 36 al 40, puedes ver esa historia. Nosotros actualmente tenemos la guía del Espíritu Santo que nos aconseja. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Él nos habla. Él nos conduce, Él nos guía. Cuando estamos orando, hay que hacer un silencio para escuchar lo que Dios va a hablar también. Somos guiados a través de su Santo Espíritu. Él nos aconseja, como dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética. Qué importante es tener la palabra profética. Hay muchos libros escritos, mucha literatura, cristiana, no cristiana, lo que sea, interesante, pero hay un libro que está escrito en los cielos, que es la palabra de Dios. Mi hermano, palabra profética más segura, la cual hacéis bien el estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay forma de tomar decisiones. Bueno, aquí hay un método que algunos toman decisiones al azar. Algunos dicen, bueno, tengo que tomar una decisión, cierra los ojos y abre y lee la Biblia, apunta y dice, bueno,
está bien, el Señor te puede indicar ahí, pero no es la forma más adecuada. Tomar la decisión al azar es un método dramático, por así decir, riesgoso. Hay otro método que es el método predefinido. Es cuando la presión de otros te empujan a tomar decisiones. No, hazlo. Espere, está bien, me están aconsejando varios, pero espero escuchar la voz de Dios. Otro método es, algunos postergan de tomar decisiones esperando que al final todo salga bien. Dejan que las circunstancias determinen el resultado. Miren, hay gente que es así, que bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo resulta. Escuchaba a un caballero que antes se usaba estos términos, ¿no? Dice que un camionero dice, no, en el camino se arregla la carga, se acomoda la carga en el camino, pero a veces en el camino se pierde la carga, porque hay que partir bien con decisiones correctas. En Hebreos 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo es tu corazón, mi hermano? ¿Es un corazón indeciso? ¿Es un corazón que hoy día sí y mañana es no? ¿Es un corazón que hoy día ama y mañana ya no te amo? ¿Es un corazón que determina, no, este sí sea si me comprometí? Mira, esta generación que vino el Señor, dice que se disgustó contra esa generación, porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El cuarto método es un método deductivo. La vida cristiana es un equilibrio entre la deducción humana y la visión espiritual. Si solo somos analíticos en una situación y escogemos confiar solo en nuestra lógica, perderemos de vista la perspectiva de Dios. Yo estoy claro, cuando alguien viene con un tema o me llama o me manda un correo y me dice tengo este problema, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo analizo el problema humanamente. Incluso anoto, digo, veo este problema, veo esto, veo todas las variables que pueden afectar y no doy el consejo hasta cuando eso no lo llevo a Dios, porque puedo estar equivocado. Mira lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Te lo leo de nuevo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Un método deductivo. Hay gente que toma esas decisiones. Estos días que ha pasado por el tema de la pandemia, dice que las autoridades de salud se han equivocado y es natural, o sea, es algo nuevo, no estamos experimentados en eso. Decisiones que se han tomado, bien o mal, pero son decisiones que vienen de un corazón tratando de hacer lo correcto. Pero dentro del corazón humano está la probabilidad de la equivocación. Nadie es perfecto, pero recurramos a lo perfecto. Esperemos en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Se renovarán su mente, su corazón. El quinto es el método emocional. Bueno, son muchas las personas que permiten que sus emociones tomen el mando de su alma. Esto significa que los sentimientos determinan su conducta. Es verdad, Dios nos dio emociones, pero nunca planeó que estas fueran nuestra guía para tomar decisiones. Muchos dicen, me siento bien, por lo tanto, lo estoy haciendo bien y estoy siendo aprobado por Dios. No siempre es así. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en sabiduría será librado.
¿Librado de qué? Del engaño, de la mentira, de la amargura, del sufrimiento, de la esclavitud. Mi hermano, tenemos que tener un corazón firme, eso es verdad. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero debemos asentar, debemos colocar nuestro corazón a los pies del Señor. El otro método, el método del discernimiento, que es el mejor. Discernir. La palabra discernir en el griego es separar, es como se separa el trigo de la paja. Estoy separando, discernir. El discernimiento es comprender lo difícil y oscuro, entender y percibir más allá de lo que es obvio. Aquí han caído grandes hombres. Recuerdo el caso de Josué, cuando se presentó esa gente, se arrodilló ante Josué que les perdonara la vida, con ropas gastadas, con un pan enmohecido, un pan añejo, bueno. Y tuvo misericordia a Josué y les perdonó la vida, pero no consultó a Dios. Era un pueblo hechicero y que nunca pudo sacarse Israel, ese pueblo hechicero, del medio de ellos. ¿Por qué? Porque Josué tomó una decisión equivocada. No logró discernir. Es sabio discernir. Discernir es la sabiduría para determinar lo que es verdadero. Y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Te hago la pregunta, ¿has tomado buenas decisiones en la vida? Te felicito. Si han sido los pies del Señor, te bendigo. Gracias, Señor. Si han sido malas decisiones, arrepiéntete. Vuelve al camino correcto. Consejos prácticos. Aparte tiempo en oración, en ayuno. No se apure. No toma decisiones rápidas. No se apure, espere. Segundo consejo. Dios no abre todas las puertas, pero las puertas cerradas te pueden ayudar a decidir el camino. Dios no va a abrir todas las puertas. A veces dice, yo postulé este trabajo, pero gracias al Señor que no me aceptaron, porque no era puerta abierta. Seguramente no iba a ir bien ahí. Lo tercero, descubra y use los dones espirituales, los talentos, las habilidades que Dios le ha dado. Reconozca sus debilidades. Espere. ¿Usted está enamorado? ¿Quiere casarse con alguien? Lleva a los pies del Señor. ¿Es tu voluntad esta persona? ¿Es la persona que tú tienes para mí? ¿Es la persona que tú has elegido para mí? Señor, aquí estoy esperando. No se apure, ayune. Use lo que Dios le ha dado. Consulte a las personas indicadas para analizar la situación. Es bueno pedir consejos de personas que nos pueden ayudar. Yo pedí consejo en mi tiempo. Recuerdo que una persona, un día, un misionero de Venezuela, un pastor chileno, me dijo, ¿por qué no nos vamos a Venezuela? No saques la carrera, si no te va a servir mucho. Vámonos a Venezuela, estoy hablando por allá, por el año 76. Y yo tomé consejo y dije, no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y fue sabio, no por lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, sino que por lo que Dios me tenía acá, porque Dios me quería acá. Más allá de las circunstancias, concéntrate en lo que Dios te ha mostrado.
Frente a la duda, tengo una actitud de paciencia. Frente a la duda. Aprenda a eliminar las opciones que parecen lícitas, pero no todas son las mejores. No todo es mejor. Pida a Dios que le dé la convicción en su corazón. Gracias, Padre. Una palabra interesante. Una palabra que nos va a ayudar. Estos momentos que hay que tomar decisiones. Nosotros hemos recibido como iglesia que debemos ungir, tomar aceite para ungir las puertas, las ventanas y ungir nuestra familia, para cubrir nuestra familia. Estamos en la peor etapa de la pandemia. Señor, cubre nuestra familia, cubre nuestros hijos y ayuda a aquellos hermanos que han sido afectados. Sácalos, Señor. Dios tiene, todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Mi hermano, si hay duda en su corazón, si hay su corazón es débil, ayune, proclame ayuno y pídale al Señor. Gracias, Padre. Que tengan una semana bendecida, hermano, llena de la gracia del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a rogar por cada uno de nuestros hermanos, los hermanos de Coltauco, de Santa Cruz, de Gran Rancagua, de distintos lugares de Machalí. Vamos a orar. Padre, aquí estamos. Tú quieres que nuestras decisiones sean acertadas. Perdona, Señor, si nos hemos equivocado, que es muy probable. Te pedimos, Señor, que nos muestres el camino correcto. Hay decisiones que hay que tomar todos los días. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer más adelante? Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, te rogamos, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, para ser iluminados, para que nuestra vida agrade tu corazón, para que nuestra vida sea una vida coherente con lo que tú quieres, alineados contigo, que ese propósito eterno que tú tienes para nuestra vida se cumpla, Señor, en nuestro quehacer diario. Estamos conectados con la eternidad, estamos cumpliendo ese gran proyecto. Tú quieres una familia de muchos hijos, semejantes a Jesucristo, una familia celestial. Gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre precioso de Jesús te agradecemos. Guarda la familia, que esta semana sea una semana de paz, de bendición. Saca todo temor y que haya gozo en el corazón. En el nombre precioso de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Mucha fortaleza. Que la gracia del Señor siga aumentando y la fe siga avanzando en nuestra vida. Bendiciones para ustedes, mi hermano, en el nombre precioso de Jesús. Amén.